fallecidos por este movimiento. Reconocemos su valentía, su decisión, su determinación para la lucha. La reconocemos y nos identificamos con su propósito. También quisiera agradecer la invitación que me hicieron a participar el día de hoy en este foro del Centro de la República respecto de la mal llamada reforma educativa. Y agradezco también la atención de los compañeros presentes, así como de legisladores, representantes de organizaciones populares. México se encuentra hoy en una confrontación de grandes proporciones. Una confrontación de grandes proporciones porque lo que toca a la educación siempre hace resonar en toda la República la preocupación de miles de millones de padres de familia, de maestros, de estudiantes. Es una preocupación que nace de una confrontación sumamente fuerte entre dos claros bloques a nivel del país. Por un lado, la intervención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que desde hace años ha decidido que debe tomar la agenda educativa en sus manos. También la Organización Mexicanos Primero, que también desde hace años ha decidido que el asunto de la educación es algo que les compete directamente y le disputan al Estado la rectoría de este importante territorio. Están allí en ese bloque también tres de los principales partidos políticos del país, el gobierno federal y una fracción muy importante, desafortunadamente, del Congreso de la Unión. Por otro lado, están, como estamos aquí, maestros, comunidades, padres de familia, estudiantes, profesores de todos los niveles, incluyendo el nivel universitario, sectores populares mayoritarios del país, que no estamos de acuerdo con esta reforma. Esta confrontación no es solo un problema nacional. Se ha revelado, por ejemplo, que así como en México existe la Organización Mexicanos Primero, en Brasil se llama Todos por la Educación, se llama Proyecto Educar en Argentina, se llama Educación 2020 en Chile, se llama Empresarios por la Educación en Colombia, se llama el Grupo Faro en Ecuador, la Fundación Empresarial para el Desarrollo en El Salvador, Empresarios por la Educación en Guatemala, Fundación para la Educación Ernesto Maduro en Honduras, Unidos por la Educación en Panamá, Juntos por la Educación en Paraguay, Empresarios por la Educación en Perú y Acción por la Educación en la República Dominicana. Todos grupos empresariales que a nivel de América Latina dicen la educación nos corresponde a nosotros conducirla. No queremos administrar las escuelas, dicen. Lo que nos interesa es determinar la agenda de lo que debe hacerse en la educación en todos estos países de América Latina. Las voces que hoy nos llegan desde Brasil están diciendo claramente qué pasa cuando grupos pequeños se hacen cargo de la educación de un país. Que los movimientos populares inmediatamente reivindican el derecho a una educación gratuita, a una educación de buen nivel, como una demanda de millones, como hoy ocurre en Brasil. Un alza del pasaje en los camiones, es decir, cualquier cosa puede hoy desatar
en estos países como Chile, como Brasil, como México, revueltas populares importantes. Cuidado. Es una confrontación que no iniciaron los maestros. Es una confrontación cuyo último tramo ha estado señalado por la película esta de Panzazo, por la campaña televisiva y finalmente por esta acción desde el secreto de los laberintos del Congreso de la Unión de cambiar de manera sorpresiva la Constitución mexicana. Esta decisión de elevar el tono de la confrontación que han tomado los grupos empresariales internacionales, nacionales, el gobierno federal y estos tres partidos políticos ha traído 6 consecuencias fundamentales de deterioro para el país y para la educación. La primera es que estamos hoy en una situación de retroceso. Nunca se había dado una reforma a la educación en la Constitución que no fuera precedida de un anuncio que permitiera por lo menos la expresión de los distintos sectores del país. Y esta reforma constitucional se hizo totalmente en secreto. Nadie más que los propios autores conocían de esta intención y de su contenido. En el artículo 40, México se declara constitucionalmente como una república democrática. Este es entonces un retroceso claro a la democracia en nuestro país, que se va a repetir en lo energético, que se va a repetir en las demás reformas que vienen. Pero ninguna de esas reformas ha sido tan sorpresiva como la educativa. Precisamente porque se trata de una confrontación, de una lucha que han iniciado la OCDE, Mexicanos Primero y estos otros actores mencionados, se vale para ellos el dar estos golpes sorpresivos, pero dañan la Constitución misma de la nación. En segundo lugar, y también porque es una reforma que es parte de una confrontación, es una modificación constitucional que no se basa en ningún diagnóstico claro. No existe un análisis por parte de la autoridad educativa donde señale cuáles son los principales problemas del país en el terreno de la educación y entonces diseñe una reforma que tenga que ver con cada uno de esos problemas. Eso no existe. Es más, ni siquiera hay un diagnóstico claro de por qué necesariamente la introducción de la palabra calidad va a corregir los problemas de la educación. Estamos ante una situación paradójica, como en el caso de un enfermo a quien el doctor, sin verlo, sin conocerlo siquiera, le receta una dosis de ampicilina de 500 miligramos cada 3 horas. Pero doctor, dirá alguien preocupado, ni siquiera ha visto usted al paciente. No importa, usted dele la medicina. Esa es la reforma educativa sin diagnóstico que tenemos hoy, que es una reforma que no tiene un sustento educativo. En tercer lugar, es una reforma que genera una profunda contradicción en el artículo 3 constitucional, porque introduce ahora esta palabra calidad, que como ya se ha dicho muchas veces, es una palabra hueca, es un concepto vacío que se puede llenar a discreción con lo que se les ocurra. Si se trata de evaluar el logro académico,
entonces calidad significa un examen, enlace. Si se trata de evaluar con un instrumento como enlace, calidad significa un número de aciertos. La calidad ahora, que muchos entendíamos como un concepto amplio de una buena escuela, ahora se demerita y queda a nivel de discrecionalidad total. El secretario de Educación, Chaupet, anuncia que se va a revisar la prueba enlace. Quiere decir que el concepto de calidad ahora va a cambiar a lo que se decida que va a ser la medida de la calidad. Y se va a implementar, por ejemplo, que un enjambre de evaluadores, decenas de miles de ellos, vayan a cada una de las escuelas del país a observar a los maestros en el salón de clase, en las reuniones escolares, a partir de un perfil de qué es un buen maestro. Y esa va a ser otra prueba estandarizada. Ya no de bolitas, ya no de rellenar circulitos, pero sí de ir verificando, palomeando cada uno de los rubros estándares de esta evaluación de lo que es un buen maestro. Y vamos a tener otra vez los mismos problemas. Cuando hay un estándar único, hay una medida desigual, discriminatoria para todos aquellos que no fueron pensados a la hora de hacer este perfil. Es decir, los maestros, los estados, las regiones mayoritarias, populares del país, que no existen visiblemente para quienes hacen estos exámenes. Reducir a la educación a un término, como ya se ha señalado muchas veces, a un término mercantil e industrial, significa poner a la altura de un refrigerador a nuestros estudiantes. Y decimos un buen refrigerador es aquel que ahorra energía, enfría bien y mantiene la temperatura. Tenemos que ser breves a la hora de definir la calidad, porque si no sería difícil comprar algo si tuviéramos 20 o 30 indicadores de calidad. Y eso mismo se traspasa a la educación y se dice calidad es enlace, o calidad es una evaluación estandarizada de cualquier otro tipo. Y nada más, español, inglés y alguna otra disciplina. Para eso sirve la educación en México. Evidentemente que eso baja, reduce, vuelve anoréxica la educación mexicana. Pero crea también el término calidad una contradicción al interior del tercero constitucional. En ese artículo se habla claramente de una educación democrática, científica, contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos, los prejuicios. Se habla de que sea nacional, sin hostilidades, atender a la comprensión de nuestros problemas, respetar los derechos, una educación solidaria, una educación para la mejor convivencia humana, una educación para la convicción del interés general de la sociedad. Y a eso se opone ahora esta idea neoliberal de educación para la competitividad, el individualismo, el gane-gane, la competencia entre escuelas, la lucha por obtener los recursos extras económicos. Abre entonces en la Constitución una confrontación legal, constitucional respecto del futuro de la educación. No se puede evaluar todos estos rasgos del tercero constitucional con un examen de opción múltiple. Ese es el gran problema. Cuarto, es una reforma que recupera la solución que se puso en práctica hace ya 20 años para modernizar la educación mexicana. En esa época, en 1990, Salinas de Gortari prometía modernizar la educación y las primeras medidas para ese propósito eran evaluar a los maestros con la carrera magisterial y evaluar a los estudiantes con los exámenes del CENEVAL. Esas dos fueron las primeras medidas.
20 años después, 110 millones después,